noches, ¿cómo están? ¿A quiénes les gusta el café? A todos. A mí me encanta el café. Quiero hacerles otra pregunta. ¿A quiénes les gusta el café bien caliente? ¿Ah? La mayoría. ¿A quiénes les gusta el café frío? A algunos. Pero qué difícil y qué horrible es el café tibio, ¿verdad? El café tibio creo que a nadie, a muy poco, les debe de gustar. Pues recordando una película que recién vimos que se llama Cuarto de Guerra, no sé si la vieron todos, ¿verdad? Se la recomiendo. Es una película muy interesante que nos enfoca y anima hacia la oración. Y es que es difícil entender nuestra vida sin oración. Y muchas veces nuestra vida en oración puede ser una vida tibia. Y es lo que en realidad no queremos. Dios quiere que nuestra vida de oración sea una vida ferviente, una vida llena de gozo, una vida llena de buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Y es lo que queremos esta tarde recordar acerca de esta serie H2 que estamos compartiendo este mes de marzo, el libro de Hechos, capítulo 2, donde la iglesia estaba ferviente en oración, donde la iglesia tenía acciones que cambiaron el destino, ¿verdad?, de la humanidad. Ellos en el capítulo 2 nos compartía el pastor Denis de las 5 áreas en las cuales la iglesia estaba, ¿verdad?, unánimes en la palabra, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, la celebración, en la alabanza. Y es que queremos tocar el tema de la oración, un tema en realidad que nos debe llenar de mucho gozo, de mucha alegría, porque en realidad nuestra vida en oración debe ser fervorosa. La autosuficiencia hoy en día, la comodidad, el orgullo son enemigos de la oración y hacen que nuestras vidas tengan una oración tibia. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos fervientes en oración, clamándole al Padre, orándole al Padre en el nombre de Jesús por medio de su Espíritu. Y eso es lo que pasó en el libro de Hechos. El libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de los apóstoles, Dios haciendo prodigios, maravillas en la iglesia para alcanzar personas, para que el nombre de Jesús fuera glorificado, fuera exaltado, fuera conocido. Y es que en esta vida, pues el Señor nos advirtió de que no iba a ser todo de color de rosa. Hay momentos, hay circunstancias difíciles en la vida personal y también en la vida de la iglesia. Pasamos circunstancias difíciles y en la vida personal también. Pero muchas veces podemos pensar, Señor, se te está pasando la mano conmigo, estás permitiendo muchas pruebas, muchas dificultades. Y es que los cristianos todos vamos a estar expuestos a eso. No todo va a ser color de rosa. El Señor mismo nos advirtió en San Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Qué interesante, qué refrescante eso. En mí, dice, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y eso es lo que no nos gusta. En el mundo dicen, van a tener aflicción. ¿Quién no va a tener aflicción? Cada uno de nosotros o está pasando una circunstancia difícil, o ya la pasó, o le va a venir una circunstancia difícil. Pero dice, en mí van a tener paz. Yo he venido, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabras más confortadoras, más ricas, porque sabemos que estamos en el mundo y tenemos que entender de que hemos sido, el Señor nos ha enviado como corderos en medio de lobos, unas circunstancias difíciles que podemos estar pasando y tenemos que confiar plenamente en Él y su palabra. Creo que debemos de entender que muchas veces el punto de vista de la oración es no muy grato, no muy popular, diría yo. Muchas veces nuestra vida de oración está dada en oraciones egoístas, ¿verdad? Oraciones yo le llamo tipo asadón, ¿verdad? Oraciones y dice Santiago que pedimos y no recibimos porque pedimos mal.
para gastar en nuestros deleites temporales. Solo por mí, solo por mis cosas, solo por estamos enfocados en solo pedir para nuestros deleites. Otras veces son oraciones sin valor, pequeñas, miedosas, diría yo, en cierta manera. Y Dios nos dice que no dudemos de nada, que cuando dudamos somos parecidos a las ondas del mar, que se van, que se traen, ¿verdad?, arrastradas por el viento. Otras veces nuestra vida de oración es oraciones de última hora, ¿verdad? Hasta en el último momento estamos pensando en orar, cuando ya las cosas están difíciles. El último plan, la última clasificación es orar por algo. Debería ser lo primero en nuestra vida. Dice el Señor que pidamos, que busquemos, que llamemos. Mateo 7:7. Que pidamos, que nos dará, que busquemos, porque vamos a encontrar, que llamemos, porque Él abrirá. Esa es una condición bien importante que el Señor quiere que estemos pidiendo. Quiere que le estemos clamando a Él. Clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura. Pero tenemos que entender que también debe ser de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Debe ser de acuerdo a su voluntad. Porque recuerden que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos que enfocar nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. La oración mantiene a una iglesia viva. En los capítulos de Hechos, vivimos a una iglesia viva, una iglesia que está multiplicando. En ese entonces eran casi 5,000 personas que estaban creciendo. Y nosotros queremos como iglesia desarrollar y multiplicar una iglesia viva, pero cada uno de nosotros debe estar enfocados en un aspecto elemental de ello, y eso es orar. Y vamos a ver cómo la oración debe estar enfocado en los planes de Dios y no necesariamente en los nuestros. Dios sabe que tenemos necesidades, Dios sabe que tenemos circunstancias por las cuales le pedimos, pero principalmente creo que la oración debe estar enfocado en los planes de Él, en sus planes divinos. Y podemos entender la conversión que hubo de estos hermanos en el libro de Hechos. Después de ser unos discípulos miedosos, después de negar al Señor, después de estar dudando siempre, Dios hace un trabajo y dice que les envía el Espíritu Santo en el libro de Hechos 2. Y son unos hombres valientes que están hablando de Jesucristo, unos hombres que están enfrentando al poder y la autoridad en ese tiempo, unos hombres que están decididos a dar sus vidas por el Señor. Y vemos cómo Pedro y Juan ante el concilio, vemos en el capítulo 4 del libro de Hechos, vamos a irnos al capítulo 4 hasta del 1 al 22, cómo estos hombres son recriminados, son enfrentados por las autoridades. ¿Por qué están hablando de Jesús? ¿Por qué están hablando de las personas? Se había hecho una sanación de un hombre cojo y hay una revuelta porque ellos estaban trastocando el mundo ahí, estaban afectando positivamente la vida de esa comunidad, y les interrogan y les amenazan las autoridades. Pedro valientemente defiende la causa, ¿verdad? Y presenta en realidad defensa de lo que es estar presentando a Jesucristo. Ellos le preguntan ¿por qué están haciendo? ¿En nombre de quién están testificando? Y Pedro valerosamente refuta y dice que no hay otro nombre sino el nombre de Jesucristo. Él les enfoca y hasta les da el evangelio en esas porciones. Dice, solo en Él hay salvación, en Hechos 4:12. Y vemos cómo vieron ellos el denuedo, estos hombres, y entendieron que eran hombres sin estudio, eran hombres del vulgo, sin preparación
Vieron una transformación. Sabían que habían estado con Jesús. Y ese valor lo estaban reflejando. Nuestra oración refleja lo que creemos acerca de Dios. Nuestras oraciones están reflejando si creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios grande, eterno, que está a nuestro favor. En el Hechos 4:19 dice Pedro: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos nosotros dejar como iglesia dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos le soltaron porque no tenían pruebas. La curación, el milagro había sido de un hombre mayor de 40 años. No tenían argumentos para meterlos a la cárcel, pero les amenazaron. Y ellos llegan a la iglesia, y podemos observar en esta porción, ¿verdad? Del 23 al 31 capítulo 4, vamos a observar en esta porción cómo viene la iglesia y reacciona. Llegan a la iglesia, comentan lo que ha pasado y la iglesia reacciona. Y vamos a ver unas características, 4 características por las cuales cómo la iglesia reacciona. Qué interesante que la iglesia estaba presta a estar orando por estos hermanos. En Hechos 4, 23 y 24 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron, dice, unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a ver una primera característica en este pasaje. Dice: alzaron unánimes la voz a Dios. La primera característica de esta iglesia que estaba multiplicándose, una iglesia viva, es que estaban unánimes, estaban unidos en esa oración, clamándole al Señor. Dios quiere la unidad en la iglesia. Ellos mostraron esa unidad, esa firmeza, y buscaron esa concentración. Desde ya vemos en Juan 17 cómo el Señor, antes de partir, está orando por la unidad de sus discípulos y por los que habían de confiar, que somos nosotros. El libro de Corintios nos enfoca también a que estemos unánimes en todo. Estemos en esa perfecta unidad, así como la Trinidad es. Que estemos unidos como iglesia. Y qué interesante es saber de que la iglesia reaccionó unida al clamor por estos hermanos. Otra característica que vamos a ver es en el pasaje del 25 al 28. Dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta iglesia oró con entendimiento. Esta iglesia oró enfocada en la soberanía de Dios, saber quién es Dios, qué poderoso y qué está a nuestro favor, y cómo también tenemos que saber que hay un enemigo que quiere matar, robar y destruir, un enemigo que está ahí queriendo deshacer los planes de su iglesia. Y así que tenemos que entender que debemos orar al Señor conforme a la palabra. Ellos oraron con entendimiento, citaron el Salmo 1, Salmo 2, 1 y 2. Citaron el Salmo, lo que ellos tenían. Nosotros debemos buscar una oración al Señor conforme a la palabra de Dios, con entendimiento, con sabiduría, sabiendo que tenemos el Dios Todopoderoso a nuestro favor, saber quién es nuestro Dios y que tenemos protección
en mí, dice, van a tener paz, dice el Señor. Así que la segunda característica es que la iglesia unida oró con entendimiento. Con entendimiento. También tenían un propósito al orar. Un propósito. Y lo vemos en el Hechos 4:29. Ahora Señor, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y este es el punto central. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no estaban pidiendo porque les dejaran de perseguir, porque las circunstancias fueran favorables. Ellos no estaban pidiendo porque tener todas las comodidades para orar. Ellos estaban pidiendo por valor para presentar a Cristo, para que todas las personas en la área de Jerusalén conocieran a Cristo. Esa palabra denuedo significa valor. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos estarle pidiendo al Señor, que nos haga hombres y mujeres jóvenes, valientes, que no nos avergoncemos del evangelio, que no nos avergoncemos de llamarnos cristianos, que no nos avergoncemos de llamarnos hijos de Dios, y que presentemos a Jesucristo a toda persona, no importa la condición social, rasgo económico, cualquier cosa, raza, sino que somos los llamados a estar pidiéndole por valor. Decía el apóstol, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y así que ellos pidieron por valor. ¿Qué característica más importante? Ellos eran como ustedes y yo, eran de carne y hueso. Y sabían las circunstancias que estaban enfrentando, pero sabían a quién le estaban pidiendo. Por valor. ¿Le has pedido valor al Señor para comunicar tu fe? Pidámosle. Otra característica, la última que enfoca este pasaje, la encontramos en el Hechos 4:30. Mientras extiendes tu mano, dijo la iglesia, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dios permitió en este momento de la iglesia esas señales, esos prodigios, para que su nombre fuera conocido, para usar a estos hombres. En realidad ellos oraron para la gloria de Dios. La oración estaba enfocada en el Señor y no en ellos. Y podemos ver en un resumen de esas 4 características que nosotros deberíamos estar imitando. Orar en unidad, orar con entendimiento, orar por valor para predicar a Cristo, orar para darle la gloria a Dios. Eso es ese enfoque de una iglesia viva, de una iglesia que está compartiendo el evangelio, de una iglesia que no se avergüenza, que no está entretenida en otras cosas, está concentrada en llevarle la gloria a Dios. ¿Cómo está tu vida de oración hoy? ¿Cómo has estado? ¿Cómo están tus rodillas? Peleando esas batallas. Y quien las pelea es el Señor, ¿no? Nosotros debemos de clamarle a Él y en su gracia. Esa respuesta vino de parte de Dios hacia esta iglesia. La respuesta vino y la respuesta va a venir a nuestra vida cuando nosotros estemos enfocados en la voluntad del Señor. Esa respuesta de denuedo, de valor y de fe, lo vemos en el 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Se pueden imaginar, tembló aquella cosa. Qué exagerado. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hubo algo especial, algo que Dios provocó ahí y algo que Dios puede provocar en nuestras vidas. Y es que despertemos hacia una vida de oración, una vida firme en oración, que temprano busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que estemos enfocados en las cosas eternas, pidiéndole. Así que esa respuesta Dios la concedió, una oración, ¿verdad?, que pidieron los discípulos por valor, una oración
para la gloria de Dios. La persecución continuó sobre los hermanos de esta iglesia y ellos no se pararon. Ellos no dijeron, ya con esta nos vamos a esparcer. No, siguieron firmes, siguieron orando. Y no es que no habían problemas, sí habían problemas, pero estaban enfocados en la gloria de Dios. Y hubo sufrimiento, y hubo persecución. Y vemos en Hechos 5, 41 y 42, como ellos no se achicaron, ellos siguieron hablando. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. No pararon de enseñar a Cristo. Y esa es, hermanos, las características de una iglesia de oración, de una iglesia viva. Dios quiere que estemos enfocados en la voluntad de Dios, en dejar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Qué andas cargando ahora? Dáselo a Cristo. Dios quiere que nuestra vida de oración crezca, que nuestra vida de oración sea la de una iglesia viva. Una iglesia viva ora por fe y valor para predicar a Cristo. Pidamos por más discípulos para la gloria de Dios. Pidamos por más discípulos. Ese es el enfoque de una iglesia viva. Más discípulos. Como iglesia tenemos la visión de ser 3,000 discípulos de Jesucristo para el 2020. Tenemos que estar orando y clamándole al Señor por esos discípulos que van a venir, por esos grupos de discipulado, por esos grupos, ¿verdad? Esos 300 grupos, esas múltiples localidades que queremos en la zona metropolitana. Estás orando por tu discípulo. Yo creo que el tener tibia tu vida en oración debe cambiar. Debe cambiar a una vida ferviente, a una vida caliente de oración. Una vida que agrade al Señor. Dice el Señor, tibio, dice, no. O frío o caliente, pero no tibio. Así que libremos esas batallas. Libremos esas batallas. Este mundo necesita. Las personas a tu alrededor te necesitan. Ora por ellas y ve, búscalas para discipularlas. Multipliquemos esos 3,000 discípulos. El Señor continúa dándonos a su iglesia, dándonos ese poder para anunciar el Evangelio. Continúa hoy. Y Dios sigue haciendo en varios lugares. Vimos en Santa Rosa de Copán cómo Dios está trabajando a través ahí de los hermanos de la entrada. Vemos en diferentes lugares cómo Dios está trabajando. Está llamando a hombres y mujeres, jóvenes, a hacer la diferencia, a marcar la diferencia, haciendo la gran comisión. Pero ojo, nuestra vida debe enfocarse en valor para pedirle al Señor, clamándole a Él, sabiendo que queremos hacer su voluntad. Ese es el deseo de la iglesia. Y debe cambiar nuestra vida de oración por una oración fervorosa, una oración con denuedo, con valor, para proclamar a Jesucristo como el Salvador. ¿Qué tal si cada uno de nosotros tiene a veces ese compromiso delante de Dios? Ese compromiso de estar orando por esa red de discípulos. Tienes amigos, tienes familia, tienes personas a las cuales quieres mostrarle el Evangelio. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de compartir ese Evangelio que cambió nuestra vida y que cambió nuestra eternidad. ¿Qué tal si haces un compromiso delante de Dios para pedirle en realidad, Señor, yo no quiero una vida tibia de oración. Quiero una vida caliente, una vida fervorosa, Dios.
que tenga sabor, que cada día pueda derramar mi corazón a ti, Señor. En cualquier lugar, en cualquier ocasión, que nuestra vida de oración sea una vida fervorosa, que libremos esas batallas y las dejemos en manos del Señor. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias. Gracias por el ejemplo, Dios, de esta iglesia. De esta iglesia, Dios, que fervorosamente te pidió por denuedo, te pidió por valor para compartir el evangelio, para proclamar a un Cristo resucitado, a un Cristo glorioso que había vencido la muerte, a un Cristo vivo que salva. Señor, yo te pido que hagamos un compromiso aquí como iglesia, Dios, de pedirte valor, Señor. Valor para alcanzar a esas personas, Dios, que tenemos cerca, a esos discípulos, Dios, que queremos que hagan otros discípulos. Le pedimos, Señor, que nuestra vida no esté tibia. Señor, provoque en nuestro corazón ese ardor, Señor, esa pasión por vivir delante de usted, Señor, de rodillas. Señor, cambie, Dios, cambie ese corazón por un corazón apasionado. Un corazón apasionado que le quiera servir el resto de nuestras vidas, orando, Señor, en todo tiempo. Señor, sabemos que usted escucha esas oraciones que están de acuerdo a su voluntad. Y le pedimos, Padre, que usted sea glorificado en nuestras vidas y en esos discípulos que van a venir, en esos 3,000 discípulos del libro de Hechos, Señor, que nos da una muestra, Dios, de una iglesia viva. Queremos multiplicar una iglesia viva, Dios, para su gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.